Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más del que con Emprendedores anda a crear se enseña. Un podcast creado desde la Dirección de Servicios Educativos en colaboración con la Dirección Corporativa de Tecnologías Aplicadas dentro de la iniciativa Conalovers. Yo soy Gabriela Carrillo y te invito a que me acompañes a este espacio donde podrás encontrar inspiración, tips de emprendimiento y mucha información para que también te animes a emprender. Comenzamos. Porque de músicos, poetas, emprendedores y locos, todos tenemos un poco. En este espacio encontrarás grandes historias y testimonios de emprendimientos exitosos que, además de inspirarte, te darán herramientas para que le des vida a tus ideas y las pongas en acción. El emprendimiento no es como lo pintan. Por eso te invitamos a que conozcas a personas que, como tú y como yo, no sabían por dónde empezar, pero aún así se atrevieron y lo lograron. Bienvenidas y bienvenidos a El que con emprendedores anda a crear se enseña. Conalovers, el podcast. El día de hoy nos acompaña José Manuel Serrano, quien es director de operaciones de Startup México. Chema, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por acompañarnos. Hola Gaby, pues nada, al contrario, muchas gracias a ustedes, a Conale por la invitación y contento de estar aquí con ustedes hoy. Perfecto, pues me gustaría comenzar y que nos cuentes un poco quién es Chema y qué fue lo que te llevó a este mundo del emprendimiento. Pues mira, la verdad es que es una buena pregunta porque yo no tengo historia de emprendedor ni de empresario, la verdad es que mi familia nunca se había dado estos temas. Y por circunstancias extrañas, cuando yo estudié economía porque quería ser presidente de la República. Okay. Ese era según yo lo que quería hacer, después me di cuenta que no era lo mío o no era lo que yo quería hacer. Acabé la carrera y no tenía idea qué iba a hacer. Por ahí me encontré a un profesor que me invitó a un programa de servicio social express en vacaciones y me invitó a una empresa donde me metió al área de innovación. Uh-huh. Sin saber, me metí y ahí me di cuenta que era lo mío, ¿no? Y justo ahí fue donde empecé a buscar ya especializarme en estos temas. Estudié una maestría en gestión tecnológica. Empecé a trabajar mucho con centros de investigación para hacer transferencia de tecnología a empresas. Y después me frustré un poquitín porque el tema es complicado por temas de marcos jurídicos, institucionales y demás. Y encontré en el emprendimiento una alternativa para llevar como este ingenio y este talento, pues darle una salida al mercado, ¿no? Entonces fue un poquito como mi transición desde el mundo de la tecnología hacia el emprendimiento. Entro a una consultora de innovación, conozco ahí un amigo, me invita a emprender y así fue como empezó mi carrera de emprendedor, ¿no? Mi primera empresa fue justamente una consultora para proyectos de tecnología. Uh-huh. Y pues de ahí he participado en varios emprendimientos de tecnología, consultoras, de productos, de servicios, etcétera. Entonces un poquito ya ahí fue donde me di cuenta que era lo mío y fue como llegué hasta un emprendimiento. Y bueno, Startup México, casualmente coincidí con Marcus en un viaje en Israel, ¿no? Que organizaba Startup México, nos conocimos y me invita a asociarnos a Startup México y me quedo como director de operaciones ya liderando todo el tema de la empresa, ¿no? Básicamente, digo, muy resumido, es un poquito mi historia, ¿no? Muy padre. Oye, y bueno, Startup México, la verdad es que para nosotros ha sido un gran aliado en eventos, en difusión de esta cultura del emprendimiento. Cuéntanos brevemente, hoy en día en Startup México, ¿qué están haciendo para fomentar el emprendimiento, sobre todo en los jóvenes? Sí, pues mira, hay varias iniciativas que tenemos. Tenemos los programas de incubación, ¿no? Que hoy los estamos trabajando más directamente con gobiernos estatales, quienes en alianza con nosotros hacemos convocatorias para proyectos emprendedores, pero también tenemos muchas colaboraciones con universidades donde damos charlas, talleres, conferencias, participamos en programas como este, justamente con la intención de generar esta cultura de emprendimiento, ¿no? Que hoy se necesita mucho en los jóvenes. Y justo en una reunión ayer que tenía yo, me decían, que me impactó mucho ese dato, que nos decía que ellos esperan o que se espera que la generación que está entre los 9 y los 19 años uh-huh. es la generación que va a marcar el cambio de lo que está pasando hoy con el mundo en general, ¿no? A nivel económico, a nivel ambiental, a nivel cultural, que si no esperamos buenos cambios en esa generación, pues probablemente no nos vaya muy bien para adelante, ¿no? Entonces son datos que la verdad debemos considerar críticos pues para seguir enfocándonos en la cultura de emprendimiento, ¿no? Jóvenes. Claro, y sobre todo, como dicen, ¿no? Lo que están estudiando, o bueno, más bien las carreras que existen hoy en día, esa población que hablas de los 9 a los 15 años,
ya no van a existir, o sea, las carreras que existen no van a existir para ellos, o sea, están preparándose para algo inexistente. Entonces, más bien creo que los tenemos que formar como en estas habilidades genéricas que puede ser como el emprendimiento, como para que cuando ellos lleguen a este punto de su vida, pues puedan tener también cosas innovadoras que, como dices, pues puedan pues reforzar la economía, ¿no? Claro, y sobre todo con un foco también ya de impacto, ¿sabes? Social, ambiental. Totalmente. Que hoy no es posible que consideremos negocios sin considerar estos factores que son críticos, ¿no? Para México y para el mundo principalmente. Y yo creo que hoy estamos en un muy buen momento generacional, al menos en México, ¿no? Donde casi el 40% está todavía en edad de emprender. Entonces estamos en un muy buen momento. Y como dices tú, los cambios de las carreras y las especializaciones ya son muy diferentes y desde la pandemia lo vimos, ¿no? O sea, sí. La verdad es que la pandemia nos dio a conocer que ya los modelos educativos tradicionales pues tienen que empezar a cambiar. Que temas de emprendimiento, temas de creatividad se tienen que tocar a cualquier nivel educativo como un elemento crítico y complementario de los programas de estudio, ¿no? Claro, y como dices, justamente esa parte de impulsarlo desde chiquitos, ¿no? Y una de mis preguntas que te quiero hacer es, ¿cómo podemos incluir estos temas de emprendimiento o cuál es la importancia de incluir estos temas de emprendimiento pues desde la educación básica y por supuesto dentro de toda la formación de los chavos? Mira, y hay algo que nos hemos dado mucho cuenta y a lo mejor ustedes lo han visto también con algunos de sus proyectos. Normalmente hay dos cosas que les duele a cualquier emprendedor en cualquier edad y da igual si son chiquitos, grandes y más grandes. Uno es las finanzas, sí, ¿no? Y su relación con el dinero. Eso es un tema que no nos enseñan en las escuelas. Y otro, el tema comercial, ¿no? Yo creo que son dos componentes que sí puedes ir tú trabajando con los niños desde chiquititos, de que entiendan la importancia del dinero, que el dinero no es el objetivo, sino la herramienta para hacer cosas, que sepan administrar, ¿no? Con ejercicios muy sencillos. Es algo que se tiene que tocar. De hecho, justo esta plática que tenía yo ayer es con un organismo que trabaja temas de STEAM, ¿no? Esta tendencia de trabajar con formación científica, tecnológica, ingeniería y matemáticas. Y justo lo que se está hablando es de eso, que tenemos que complementar estas formaciones con elementos desde cómo nos relacionamos con el dinero, cómo administramos, que son cosas que no nos enseñan en la escuela en ningún grado. Claro. Temas del SAT, o sea, estos temas de realidad, ¿no? Que hoy se tienen que tocar, y eso es lo que yo sugeriría que se empiece a tocar desde los niños, ¿no? Programas de emprendimiento que sepan cómo es poner un negocio, de pensar en las necesidades de la gente y cómo podemos mejorarlas. Ese tipo de cosas yo creo que es importante que podemos abordar ya, ¿no? Sí, justamente escuchaba esto, que algo que podía determinar como el éxito en un emprendedor era su relación psicológica con el dinero. Porque sí, a veces como emprendedor a lo mejor si levantas capital, te va muy bien y de repente tienes mucho y te lo quieres gastar sí, rapidito, te quemas el presupuesto y entonces pues ya no le das ese aire al negocio. O si tienes una buena relación con el dinero, sabes que lo tienes, pero lo inviertes de manera más inteligente. Entonces creo que es muy importante y sabemos que, bueno, en generaciones hasta donde yo estudié, no te daban esta educación financiera. Y creo que es súper básica, inclusive si no vas a ser emprendedor. O sea, creo que es algo súper básico para la vida de cómo llevar tus finanzas, qué trámites hacer en el SAT. O sea, es un mundo que creo que deberíamos también de empezar a incluir en esta parte como de educación, ¿no? No, por supuesto, y mira, eso que decías tú de la relación del dinero, hay un libro, no recuerdo bien el autor, pero en español se llama ¿Cómo piensan los ricos? Ajá. El nombre está horrible en español, la verdad es que no llamaría mucho. En inglés habla sobre la psychology of the money, ¿no? O sea, la psicología del dinero, y la verdad es que es un libro que está muy interesante porque justo habla de cómo nosotros nos relacionamos con el dinero y que la mayoría de las decisiones que tomamos tienen que ver con un fondo emocional y no con un fondo de sí, con racional. Tu historia. Claro, entonces, oye, yo gasto porque me provoca estas emociones, estoy enojado, estoy contento, estoy eufórico. Entonces, justamente lo que nos habla este libro es de cómo nos relacionamos con el dinero y cómo tomamos decisiones en función de esas emociones. Y por ahí va, lo que tenemos que entender es cómo nos relacionamos desde chiquitos con el dinero, desde que, ¿sabes? Hoy los niños que a lo mejor se les da todo y no tienen noción de lo que cuesta, sí, o decirles, no, eso es muy caro y no te va a alcanzar nunca, sino al contrario, a ver qué tienes que hacer para lograr eso que tú quieres, o sea, un poquito tiene que ver con mentalidad, con cultura y con información, ¿no? O desde esta mentalidad en la que a lo mejor te dicen, no, es que cuesta mucho trabajo, no te lo gastes, o nosotros siempre vamos a ser pobres, o el dinero cuesta mucho trabajo. O sea, creo que eso
de manera psicológica te pone como ciertos límites que después, imagínate, al ser empresario, pues también lo cuidas, no quieres gastar en nada, dices, no quiero pagar, o sea, Sí, exacto. Tiene muchas implicaciones, ¿no? Claro, y además el dinero tiene mucho que ver con el perfil de emprendedor, Uh-huh. ¿no? Cuando un emprendedor normalmente tiene un perfil de asumir mucho más riesgos, ¿no? Pero a veces también tenemos que controlar los riesgos. Y eso es un poco lo que el otro me decían, que si era lo mismo ser emprendedor que empresario. Definitivamente no. Y yo lo he vivido en experiencia personal, me ha costado mucho, pero he aprendido mucho a conducirme como empresario, porque claro, yo toda la vida había sido emprendedor de arrancar negocios, impulsarlos y tener gente que te apoye, y cuando tú eres la cabeza de una empresa, te das cuenta que los riesgos que tienes que asumir son diferentes, tienen que ser mucho más controlados, ya no puedes ir por la vida arriesgándote a tomar decisiones que tú quieres nada más, hay mucha gente que depende de ti, familias, clientes, etcétera. Entonces todo tiene que ver en cómo justamente administras, cómo vendes, cómo manejas el dinero, entre otras cosas, ¿no? Obviamente. Claro, y ahorita que mencionas justo esta diferencia entre emprendedor y empresario, sabemos, y nosotros, bueno, ponemos en la mesa el tema del emprendimiento para todos nuestros alumnos, pero sabemos que no todos pues tienen esa madera emprendedor, porque sí debes de traer, ¿no? O sea, sí tienes que tener esta motivación, y sabemos que no todos van a ser emprendedores, pero también creo que necesitamos de más personas, o sea, no sería real si vamos a pretender que todos sean emprendedores, necesitamos las enfermeras que estamos capacitando, necesitamos a los técnicos en optometría, los técnicos en automotriz, porque pues también hay un mercado que se tiene que atender. Entonces, para todos ellos que no quieren ser emprendedores, existe un término que es el intraemprendimiento, y que es muy poco conocido. Yo creo que también podemos formar a nuestros jóvenes para que en el empleo en donde se estén desempeñando, ellos puedan intraemprender. Platícanos un poco más sobre qué es el intraemprendimiento, porque no todos lo saben, ¿sí? Y cómo podemos aplicarlo. Ok, el intraemprendimiento, como su nombre lo dice, es cuando tú ejecutas proyectos o emprendes proyectos o iniciativas dentro de una organización. Puede ser pública, puede ser privada. Hoy se habla mucho más a nivel de iniciativa privada, ¿no? Porque se está trasladando mucho el nivel de negocio. Pero como bien dices, a lo mejor no todos queremos poner un negocio hoy, contar con toda la responsabilidad de poner un negocio hoy, contratar gente y todo. Pero a lo mejor sí tenemos un perfil muy emprendedor en términos de que asumes riesgos, de que quieres probar nuevas cosas, de que eres inquieto, que te quieres salir un poquito de la estructura. Y justamente el emprendimiento de eso trata, ¿no? De estos perfiles de personas que forman parte de empresas o de organizaciones y pueden asumir riesgos y pueden asumir el liderazgo de ciertas iniciativas. Y eso también requiere habilidades muy parecidas a las que requiere un emprendedor, ¿no? Porque al final un emprendedor está compuesto en esencia, ¿no? Por habilidades, por temas de aptitud y de actitud, ¿no? Uh-huh. Obviamente el tema de actitud es algo que traemos todos y que vamos manejando, ¿no? Temas de inteligencia emocional, resiliencia, etcétera. Y temas de aptitud, pues que te tienes que capacitar, tienes que aprender. Entonces, esta misma combinación la debes de tener como emprendedor, como intraemprendedor, porque tú además, dentro de una organización, pues entiendes muy bien las necesidades que puedas tener o pueda tener la organización, y tú puedes tomar uno de esos retos, asumirlo y ejecutarlo, ¿no? Y entonces un poco lo que busca el intraemprendimiento es eso, que nosotros identifiquemos estas personalidades emprendedoras dentro de las organizaciones y generemos un proceso y una metodología de acompañamiento para que nos generen estas iniciativas novedosas que estamos buscando de cambio en estas nuevas organizaciones. Digo, de manera muy general es un poquito lo que es el intraemprendimiento. Claro, por ahí leía, y es como, pues estas prácticas que los mismos empleados, dado su experiencia o frescura dentro de una empresa, pueden proponer estas nuevas ideas. Por ejemplo, la idea de escribir los nombres en los vasos de Starbucks nació de un empleado. El poder hacer una cajita feliz nació del empleado. O sea, es decir, con lo que ya tiene la empresa, esos empleados que dices que son inquietos, que quieren como nuevas opciones, puedan generar alguna estrategia que sea de beneficio para la empresa. Claro, y también puede ser para ellos. O sea, también esto es parte de lo que los modelos han ido actualizando, ¿no? El caso de 3M, por ejemplo, los famosos post-its, pues vienen también de una necesidad que tenía un empleado y se puso a experimentar, y de repente pues nacieron los post-its, ¿no? De manera accidental, pero hoy es una línea de negocio súper rentable para 3M, ¿no? Entonces, a lo mejor antes, al no tener el concepto tan definido, pues a lo mejor decía, oye, pues eres parte de la empresa, es tu talento y tus ideas pues también son de mi empresa porque se dan aquí, ¿no? Y a lo mejor en ese momento el reconocimiento venía más
por un tema de agradecimiento, por un tema de a lo mejor una promoción dentro de las jerarquías de la empresa, un mejor puesto, etcétera. Y hoy ya se empiezan a conocer modelos inclusive de sociedad, ¿no? Donde, oye, tu modelo de emprendimiento fue tan bueno, tu producto fue tan bueno que a lo mejor lo que necesitas es tener una independencia y generar una nueva empresa, ¿no? Donde las organizaciones o las empresas inclusive fungen como inversionistas o como socios estratégicos y tú manejas esta empresa con una autonomía ya como si fuera tu propio proyecto, ¿no? Claro. Pero obviamente con el respaldo de una empresa, con una salida además de negocio interesante porque las necesidades que vas a resolver ya las tiene una empresa, ¿no? Entonces, estos modelos también se han ido actualizando para que también se recompense al intraemprendedor, ¿no? A nivel de negocio, a nivel de crecimiento y también pues de libertad económica, financiera, de tiempo, etcétera, ¿no? Que es un poco lo que buscan estas nuevas generaciones. Sí, por ahí escuchaba que era como lo mejor de los dos mundos, ¿no? O sea, el que quiere emprender, pero que a lo mejor pues no puede por el momento, por el tema financiero, por el tema de algún esquema, y dentro de una empresa pues tienes ese cobijo del nombre de la empresa, tienes el recurso de la empresa, pero en donde aplicas tu creatividad, tus conocimientos, tus actitudes y tus aptitudes, como bien lo mencionabas, ¿no? Sí, y bueno, también va a depender mucho de la cultura de la empresa, ¿no? Por supuesto. Hoy lo estamos viendo pues ya en corporativos muy grandes, pero pues también hay empresas familiares que los empresarios son emprendedores y que a lo mejor técnicamente no entienden muy bien todos estos conceptos, pero pues ellos empíricamente lo han hecho, entonces también ya empiezan a empujar muchísimo a sus propios empleados. Yo estoy trabajando con una empresa en Tabasco que la verdad es que el dueño es súper emprendedor y ahorita ya van 2 startups que están sacando. Wow. Y nada que ver con los negocios que él tiene, sino más bien él tiene una visión y tiene una serie de condiciones que le permiten empujar otros nuevos negocios. Y él, sin saber todos estos temas a nivel conceptual, pues empíricamente lo traía. Y ahorita que hemos estado trabajando, me dijo, Chema, es que yo no conocía nada de esto. Pero lo está aplicando. Pero sé que es importante y que lo tenemos que hacer. Entonces, afortunadamente hoy tenemos ya ese cambio de cultura, ¿no? Que se empieza a dar, va a tomar su tiempo. Por supuesto. ¿No? Muchos temas son generacionales, pero bueno, vamos por buen camino. Y como lo mencionas, o sea, creo que parte importante para que esto se pueda dar, pues son las empresas, ¿no? O sea, porque a veces estamos acostumbrados a empresas muy estructuradas, en donde el jefe hay un canal muy directo de mando, en donde esta parte como de la innovación o de poca libertad, pues hoy en día están así las empresas, y para poder implementar estos esquemas de intraemprendimiento necesitamos pues un poco más de libertad. Por ejemplo, Google, ¿no? O sea, que parte del 25% del tiempo de los empleados tienen que dirigirlo a algo que no tenga que ver con su trabajo en Google, ¿no? Entonces es darles este espacio para que se desarrollen. Entonces una parte muy importante son las empresas. ¿Cuáles son los factores clave que deben de tener hoy las empresas para que podamos gestionar o que haya esta posibilidad de intraemprender en ellas? Híjole, es una buena pregunta y es un buen reto. Hoy la verdad es que hablar de estos temas con las empresas no lo puedes abordar desde el emprendimiento. Eso es una realidad porque hoy todavía no lo logran asimilar. Tienes que entrar desde el componente de innovación, ¿no? Y el intraemprendimiento como un mecanismo, un vehículo para poder innovar y generar beneficios en tus empresas. Entonces, o sea, algo que yo te podría decir, lo primero que debe tener una empresa para poder operar en estos modelos es una cultura de innovación, ¿no? A lo mejor desde la cabeza, ¿sabes? Porque yo entiendo que es muy difícil. De hecho, nosotros damos consultorías para temas de cultura de innovación y es muy complicado que tú llegues y digas, esta empresa tiene una cultura de innovación. Pero si al menos la cabeza o los directores tienen esta cultura, empiezan a entender de la importancia de estas iniciativas. Entonces, yo lo primero que te tendré que decir es que una empresa, mientras tenga en la cabeza una buena cultura de innovación o de cambio, yo creo que ese es el primer componente crítico. Si eso no existe, va a ser muy complicado tener estos modelos. Claro. ¿No? Afortunadamente hoy hay muchas empresas que lo tienen. Entonces, si ya tienes tú ese componente, esperarías cuando menos o bien tener un equipo, aunque sea 1 o 2 personas enfocado a estas actividades, o generarlo. Porque por mucho que yo le entregue a una empresa iniciativas, pues la empresa, por mucho que tenga ganas de innovar, cuando las tome va a decir, ¿y qué hago con esto? Sí. ¿No? ¿Cómo lo trabajo? O sea, ¿cómo lo llevo de la A a la Z? Y un poco lo que nosotros buscamos es que haya justamente estas personalidades que son transformadoras, que tienen un perfil de innovación, con este perfil de intraemprendimiento, para poder detonar estas iniciativas junto con ellos, ¿no?
pero básicamente tiene que ver con las ganas de querer hacerlo y de entender además que estos son estrategias que te van a dar resultados a mediano y largo plazo. Claro. ¿No? Que es una visión mucho más estratégica y no cortoplacista, que también es un componente muy importante. Sí, y bueno, yéndonos del otro lado, de la persona que es el intraemprendedor, ¿qué características, qué perfil, como ahorita mencionabas, esta parte de innovación, debe tener la persona que sea o que quiera hacer esta intraemprendimiento? Pues mira, principalmente debe ser una persona que sea muy inquieta, que sea creativa, ¿no? Que tenga cierto grado de resiliencia, de que no pasa nada si se equivoca, sino que al contrario, esta cultura del fracaso que hoy es muy castigada, ¿no? Sí. En LATAM en general, ¿no? En América Latina, pues quitarse un poquito, sacudirse ese tema de que si me equivoco ya valí, sino más bien decir, ok, no pasa nada, me equivoco, aprendo y vuelvo a darle para adelante. Tiene que ser una persona que le gusta mucho aprender, ¿no? O sea, de verdad, con ganas no se llega a ningún lado. A lo mejor sí, pero a lo mejor te quedas a la mitad, Claro. ¿no? Es una persona muy inquieta, que se prepare, que conozca mucho y sobre todo que tenga una visión en términos de entender qué es lo que está pasando allá afuera, que detecte problemas o necesidades, ¿no? Desde un tema de análisis crítico muy, muy importante. Es complicado definir estos temas como criterios o valores medibles, ¿no? Pero te das cuenta tú muchas veces de ciertas características que te permiten detectar justamente si una persona puede ser intraemprendedora o no. Desde decir yo me lo aviento a no me lo aviento, ¿no? Claro. O sea, cosas muy relativamente subjetivas, pero básicamente en términos generales son las características que normalmente vemos en un perfil emprendedor, ¿no? Que igual empatan con los emprendedores. Sí, son muy parecidas. ¿no? O sea, que al final la resiliencia, como dices, pues el no miedo al fracaso, el ser extrovertidos, o sea, hay como ciertas características que pueden empatar. Yo creo que el riesgo sería la principal diferencia, la versión al riesgo que puede tener uno contra el otro, ¿no? Porque al final... Tienes el respaldo de la empresa. El de acá, pues sí, como que a lo mejor usas riesgos mucho más controlados, sí. ¿no? No eres tan aventado. Y por el contrario, pues tenemos emprendedores que agarran su mochilita, se van y así emprenden, ¿no? Entonces a lo mejor ahí podría ser un componente que yo te puedo decir, la versión al riesgo sí puede variar uno versus el otro, pero lo demás en realidad son características muy similares. Muy bien, ¿y qué les podemos decir a nuestros chicos de CONALEP para que decidan, ahora que están escuchando estos nuevos términos, si emprender o intraemprender? ¿Cómo podrían decidir? Primero que, o sea, yo creo que lo más importante es hacer un poquito el análisis de qué es lo que quiero hacer yo, ¿no? Como les platicaba hace ratito, yo estudié economía porque quería ser presidente de la República y cuando acabé me di cuenta que no sabía qué era lo que yo quería hacer. Entonces es muy complicado que tú puedas decidir qué quieres hacer de tu vida en el futuro si no sabes para dónde moverte, ¿no? Entonces, algo que yo les recomiendo mucho es que primero piensen qué es lo que les apasiona. O sea, y ahí, si ellos se dan cuenta que quieren emprender o quieren ser empleados. Pero siempre es mucho mejor hacerlo de algo que a ti te gusta mucho, algo que te apasiona. Ahora, ojo, si a mí me dicen, a mí me encanta el fútbol, pues probablemente no tengan madera de ser futbolistas. Claro. Pero hay toda una industria alrededor del fútbol y los deportes, ¿no? Entonces, ver cómo te puedes meter en esa industria, a lo mejor como prestador de servicios, como consultor, temas de medios, contenido, no sé, hay un montón de cosas. Entonces, lo primero es que los estudiantes hoy deben decidir qué quieren hacer, hacia dónde se quieren dirigir. Y una vez que vean eso, tienen que pensar qué tanto están dispuestos a sacrificar las comodidades que puedas tener hoy para definir si te lanzas como emprendedor o si tú en tu idea está trabajar para un corporativo, para una buena empresa, porque también es válido y todos lo pueden hacer. A lo mejor pensar en ese perfil de emprendedor, pero dentro de una organización. Pero siempre pensando qué es lo que quieren hacer y que les llene como personas. Claro, y justo siempre trato de tocar ese tema porque, bueno, nosotros formamos profesionales técnicos, ¿no? Entonces a veces creo que les cuesta trabajo ver qué más pueden hacer aparte de esta parte de su carrera técnica, cómo puedo emprender, cómo puedo poner un negocio de lo que yo estoy aprendiendo hoy en CONALEP. Y justo tiene que ver con la pasión y cómo pueden ligar esto que están aprendiendo y de ahí que puedan hacer una pasión. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Yo creo que es un tema de ser consciente, tener conciencia de lo que está pasando en su entorno y algo que sí me he dado cuenta es que las nuevas generaciones cada vez son más conscientes de su entorno. Sí. ¿No? Y yo creo que ahí tenemos dos elementos, ¿no? Hoy hay ciertas cosas que
quieren todo muy rápido, ¿no? La información les llega muy rápido, a lo mejor hoy es noticia algo y mañana ya no es otra cosa, y eso a lo mejor no permite que generemos cierta conciencia sobre las cosas. Pero hay grandes problemas donde ya estas generaciones son muy conscientes, temas ambientales, temas sociales, temas de sustentabilidad, etcétera, que yo creo que mientras estos chicos empiecen a hacer conciencia de lo que se necesita en poco tiempo y ocupan sus habilidades de lo que han aprendido para hacer soluciones y además pensando qué es lo que a ellos les gusta, puede ser una muy buena combinación. Y de verdad es un ejercicio que no necesitas grande complejidad, sino dedicarle una hora probablemente a sentarte y pensar qué es lo que verdaderamente quieren. A lo mejor estamos pidiendo mucho, ¿no? Por las generaciones, pero claro que hay chicos que lo hacen y que lo pueden hacer. Y que conozcan. O sea, inclusive hay emprendedores que yo les sugiero que primero trabajen. Claro. ¿No? O sea, yo la verdad es que el emprendedor que quiere salir de la escuela y emprender se puede, no digo que no, pero siempre mi sugerencia es trabaja primero. Conoce lo que es estar en una empresa, las responsabilidades, tener un horario, entender un poquito más cuál es la estructura, porque eso te va a servir después cuando tú pongas tu empresa. Y además vas a aprender un montón de cosas. O sea, yo personalmente cuando estudié la maestría, a mí me hubiera encantado a lo mejor haber trabajado primero mucho más tiempo y luego hacer la maestría, que seguirme en la vida estudiando hasta poner un negocio, ¿no? Claro. Entonces creo que son cosas que yo creo que los chicos deben considerar y no pensar que solo pueden ser influencers o youtubers, ¿no? Porque justo estaba viendo un estudio, a lo mejor por ahí lo vieron, unas gráficas donde está el mapa mundial y por cada país viene lo que los jóvenes hoy quieren estudiar. Sí. Tú volteas a ver América Latina, está lleno de influencers y de youtubers. México quieren ser influencers, no es lo que hoy las nuevas generaciones quieren hacer. Entonces, pensar que hay muchas más cosas, ¿no? Claro. Justo uno de los componentes de éxito de los unicornios, hay un estudio que habla sobre cuáles eran los componentes, cuál es la correlación entre ciertas variables para unicornios exitosos, y existe una correlación del 50% en aquellos emprendedores que habían tenido formaciones STEAM, okay, ¿no? Con carreras relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, sí, incrementada, había hasta un 50% de correlación de éxito para ser un unicornio, ¿no? Entonces, yo creo que mientras complementemos muy bien esta formación técnico-tecnológica con esta formación de conciencia, ¿no? Y de habilidades blandas, creo que podemos generar una muy buena base de emprendedores. Súper, sí, la verdad es que creo que esta parte en la que, como dices, salgan, trabajen, te da una perspectiva muy diferente, ¿no? Porque ya estás del otro lado. Sí. Entonces ya cuando tú emprendes y entonces eres la cabeza, te da como mucha más facilidad de identificar ciertas cosas, experiencia, y creo que eso puede sumar. Ahora, justamente lo que hablabas de que estas nuevas generaciones son mucho más conscientes, lo vemos en los chicos de CONALEP, cuando nos pedimos que nos compartan sus proyectos exitosos. La verdad es que hoy en día me da mucho gusto ver que se fijan como en los problemas de su comunidad, en los dolores de su comunidad, lo que a ellos los rodea, y de ahí tratan de sacar un proyecto. Digo, y por compartirte alguno que se me viene a la mente, ahora que ya lleva algunos años el tema del sargazo en Quintana Roo, y nos llegó un proyecto en que justamente los chicos hacían llantas de sargazo, combustible de sargazo, o sea, es un problema de su comunidad y ellos vieron cómo explotarlo. Entonces creo que tienes toda la razón, esta parte medioambiental, de conciencia, el emprendimiento social está tomando más fuerza entre estas generaciones, y creo que es algo de aplaudirse, ¿no? Que no nada más están viendo y pensando en redituar temas económicos, sino también como de ayuda a su comunidad. Y además, ¿sabes? O sea, yo creo que el tema hoy de clasificar estos emprendimientos entre emprendimiento social, tecnológico, naranja, tradicional y un montón de cosas, yo creo que es importante para poder identificar ciertas verticales de proyectos, pero hoy para mí un proyecto que no tenga un componente de impacto social o ambiental, o al menos no tenga esa conciencia, o sea, para mí lo deben de tener todos. Claro, o sea, ya hoy debe ser un componente crítico de cualquier proyecto, fundamental, ¿no? Claro, entender qué impacto voy a generar en mi sociedad y qué impactos puedo generar yo también a nivel de sustentabilidad, a nivel de medio ambiente, cómo evitar ciertas cosas, todos estos nuevos negocios de economía circular, ese tipo de cosas. Entonces, algo que está pasando justamente con las nuevas generaciones es que esa conciencia les permite tenerlo ya como un eje base cuando están pensando en diseñar un negocio. ¿Dónde viene la limitante en esto que hablábamos al principio, ¿no? ¿Cómo hago que esta conciencia social y ambiental que yo tengo verdaderamente también tenga un componente de negocio? Claro, tiene que ser redituable. Y que ese negocio además te permita crecer y mejorar y generar más impacto. Entonces,
yo creo que hay que trabajar mucho también sobre esta parte de formaciones técnicas a nivel de finanzas, comercial, mercadotecnia, marketing, etcétera, porque yo creo que complementa muy bien esta nueva mentalidad, Sí. ¿no? Pero sí, hoy queremos aprender todo tan rápido que a lo mejor se nos olvida estas especializaciones que son fundamentales, ¿no? Y es que el enfoque tiene que ser como al revés, o sea, generalmente es como de, ay, pues, ¿con qué puedo hacer negocio? Exacto. Pero al final eso es difícil que le puedas encontrar algo, no imposible, pero puede ser difícil que le encuentres la pasión a eso que ya encontraste que te da dinero. Y si lo hacemos al revés, de que te apasiona y ya nada más encontrar cuál es el modelo de negocio que te puede funcionar, de que eso que te apasiona, porque por ahí leía, si tú no estás enamorado y apasionado por lo que haces, olvídalo, ni lo intentes, porque vas a respirar, comer, dormir pensando en eso, y si no es algo que de verdad te guste, no va a pegar, no lo vas a hacer con gusto. No, y eso que dices justamente es algo que nosotros les decimos siempre. En nuestros programas de preincubación e incubación hay módulos donde llevan justamente para identificar qué les apasiona, qué les gusta, como esta herramienta Ikigai, ¿no? Que te junta entre lo que te gusta, lo que te apasiona, un problema y lo que intersecta hay, y ahí. ¿no? Claro, porque al final, donde está tu cabeza está tu corazón. Sí. ¿No? Más bien, donde está tu corazón está tu cabeza. cabeza. Porque al final lo que tocas decir es muy cierto. Si tú haces algo que ni te gusta o que te da flojera, pues definitivamente no creo que vayas a mejorar o no creo que vayas a crecer mucho. Pero si tú estás haciendo algo que te apasiona, que te obsesiona y que todo el tiempo estás pensando en eso, claro que vas a mejorar, claro que van a venir buenos resultados, claro que va a haber un buen negocio porque al final se va a dar de manera natural. Claro. ¿No? Y es algo que les digo, a mí lo que hago, lo hago porque de verdad me apasiona y porque de verdad me gusta mucho. Y como todo, tienes tus altas y tus bajas, pero pues nunca vas a fracasear porque sigues haciendo lo que te gusta. Por supuesto. Entonces, coincido contigo 100%. Yo creo que los chicos justamente eso es lo que deben de buscar, ¿no? Sí. Y si quieren ser youtubers, pueden ser youtubers, pero que sean un youtuber que agregue valor sobre algo que verdaderamente les apasione, ¿me explico? No está peleado. O sea, no es por decir no sean youtubers, no sean influencers, sino que deben entender que para ser una persona influencer o un youtuber, pues hay un trasfondo, ¿no? Sí. De especialización, de trabajo, claro. por supuesto. O sea, ellos ven al que llega a la cima, pero no ven a los 3 millones que se quedan atrás. No, y está en la cima, pero no saben todo el trabajo que hay detrás. Claro. O sea, yo creo que si los que tienen éxito es porque aportan valor, ¿no? Claro. Hay mucha gente pública, pero que te aporta algo y esos son los que pues van escalando. Exacto. Sí, no, coincido 100%. Entonces, bueno, yo creo que ahí los chicos hoy tienen que pensar en eso, tienen que pensar cómo se visualizan a mediano plazo, en dónde quieren estar, ¿no? Si les encanta viajar, si quieren una familia, si no quieren tener una familia, sí. Quieren ser independientes, quieren ser empleados, o sea, todo eso tienen que analizarlo desde un entendimiento de a dónde quiero ir, qué es lo que me apasiona y alinear como esos deseos, ¿no? Perfecto. Y para aquellos que sí quieren emprender, ya hablamos que un básico es ver qué les apasiona, qué es lo que quieren, definir como este problema o este dolor. ¿Qué otros tips les puedes dar para aquellos que sí quieren emprender, pero que no saben cómo empezar? Yo creo que eso es una pregunta clave. El tema de quieren emprender pero no saben cómo, yo creo que hoy lo que ha hecho es que mucha gente emprenda de manera desorganizada, ¿no? Cuando en realidad yo creo que hoy hay un montón de oferta de contenidos, hay empresas como nosotros, hay universidades, hay escuelas como ustedes que los apoyan. O sea, la realidad es que lo que yo les sugiero es que una vez que decidan emprender, se informen y se acerquen con las personas que ya están hablando de estos temas y les pueden ahorrar muchos dolores de cabeza. Claro. ¿No? Porque al final no se trata de inventar el hilo negro, sino de seguir el camino que muchos han recorrido. Y hoy la verdad es que no necesitan contratar a un superconsultor, o sea, para empezar a entender, se meten a YouTube, a TikTok, y hay un montón de contenido ya que les puede servir. Entonces, una vez que encuentran la necesidad, yo lo que les recomiendo siempre es, ahora, ya encontraste el problema, tienes que salir a validar la solución que tú quieres dar, porque muchas veces yo detecto el problema, pero yo digo, este problema con esta solución lo voy a resolver. Y resulta que en realidad lo que yo creo que es la respuesta no es la respuesta para el mercado. Entonces, si yo no me doy como emprendedor el espacio de salir a validar con ese mercado que lo que yo quiero hacer es verdaderamente lo que le hace sentido al mercado, claro, pues es muy poco probable que tenga un buen éxito a nivel comercial. Porque la gente va a decir, oye, a mí no me interesa comprar eso que tú estás haciendo. Sí entiendo el problema, pero al final no es lo que yo busco. Y lo que necesitamos hacer es ese proceso de validación con el mercado antes de ponernos a arrancar ya todo el proceso de negocio. Muy bien.
Y bueno, sabemos que el proceso de emprender no es fácil, ya hablamos de este tema del fracaso. ¿Qué tips nos puedes dar para cuando las cosas se ponen difíciles, cómo ser resilientes, cómo lidiar con el fracaso? Yo creo que una parte importante de la resiliencia tiene que ver con dos aspectos. Entender que los errores y el fracaso son aprendizaje, ¿no? Y que al final, hoy lo que tú recibes con eso es cómo no volver a hacer las cosas, ¿no? O cómo no equivocarte. Yo creo que ese es un componente importante de la resiliencia. Y otro tiene que ver con no perder de vista el objetivo. Claro. O sea, créanme que todos hemos flaqueado, yo he flaqueado en mis emprendimientos y también inclusive me ha pasado que hay emprendimientos que tú eres necio para soltar, ¿no? Y todo te está diciendo que no es por ahí, pero al final uno se enamora tanto de la solución o del proyecto que no suelta. Entonces, algo que también yo lo que les recomiendo es que cuando nosotros nuestra intuición nos esté diciendo que no es por ahí, hay que hacerle caso, sí, ¿no? Y no es que yo les diga, hagan caso a todo lo que el mundo, toda la gente alrededor les dice, ¿no? Habrá gente que te diga buenas cosas, habrá gente que no, toma lo que te sirva, lo que no deséchalo, pero ¿cómo te sientes tú con eso? claro. ¿No? ¿Cómo te sientes tú con tu proyecto? ¿Qué te dice tu intuición? Entonces, obviamente, el tema de la resiliencia es importante entendiendo uno que estás aprendiendo, que te vas a equivocar y que tienes que seguir aprendiendo y no perder de vista el objetivo, ¿no? Eso te ayuda a decir, órale, me sacudo y le echamos para adelante, ¿no? Y rodearte de personas que estén igualmente interesadas en lo que tú haces o igualmente apasionadas por lo que tú haces. Porque a lo mejor cuando uno está flaqueando llega el otro y te dice, oye, vamos a echarle, te motiva, claro, etcétera. Y eso también te ayuda. Ese tema de ir solos, el solo emprendedor, sí, ¿no? El solo entrepreneur, no es algo que yo recomiendo mucho, ¿no? La verdad es que siempre... se hace más difícil el camino, sí, ¿no? Sí, y además al final te pierdes de muchas capacidades y habilidades complementarias. Ahora, también hay que tener mucho cuidado en escoger estos socios con los que trabajamos porque hay muchos negocios que se han caído por no tener el socio adecuado. Por supuesto. Eso de decir, oye, mi primo estudió programación y, oye, te doy el 30% de la empresa si me haces tú la plataforma. Ajá, ajá. Y el primo pues lo ve y dice, pues mira mi empresa, no sé qué, pero ni es lo que le apasiona ni es lo que gusta. ¿Qué va a pasar? Que el primo a los 6 meses encuentre trabajo y te va a dejar la chamba parada, ¿no? Y lo hemos visto. Sí. Y hemos visto proyectos que pueden ser muy exitosos y se han caído por no hay una correcta relación de socios. Entonces, el tema de no ir solo, pero si vas con alguien, definir muy bien que verdaderamente le apasione lo que a ti y que tengan muy claro lo que esperan de esa sociedad. Claro, y no olvidar que en este camino los fracasos son parte de, como decía, son aprendizajes, son lecciones. Creo que no conozco ningún emprendedor que el primer intento que hizo pegó. O sea, no. el camino está conformado por fracasos, pero justo cuando te caes es acordarte de por qué lo estás haciendo, y ahí es donde sale esta parte de la pasión que hablábamos y del motivo, y eso es el gancho que debes de seguir pues para seguir el camino, como dices, sacudirte y seguir el camino. Sí, exacto, y yo creo que ahí tiene que ver mucho con las habilidades blandas de cada emprendedor, ¿no? Y también se vale tomar una pausa en algún momento, o sea, es hacerle mucho caso a cómo te sientes tú, ¿no? Y además digerir esa emoción, claro, y saber qué hacer con ella, ¿no? Hoy la verdad es que estos temas se hablan muy poquito, ¿no? Normalmente hablas metodologías, Blue, Shanlin Startup, todo este rollo. La verdad es que todas son muy útiles, todas son muy buenas, pero imagínate que tú le entregas todas estas herramientas a una persona desmotivada. No va a pasar absolutamente nada, ¿no? Entonces yo creo que hoy que tenemos las aceleradoras, las incubadoras, las empresas, empezamos a tener mucho más conciencia de la importancia de la salud y el bienestar del emprendedor. Y ojo, lo debemos de tener con los que los apoyamos, pero también nosotros mismos debemos de tenerlo sobre nosotros mismos, ¿no? Claro. Y por eso yo hoy creo que es muy importante que cada persona sepa cómo se siente a nivel emocional, ¿no? A nivel físico también, para saber si está yendo por buen camino en su emprendimiento o no. Y eso es súper importante escuchar. Sí, las habilidades blandas creo que es un tema súper importante. Creo que en la formación que le damos a los chavos, bueno, la parte técnica la dominan, ¿no? Sí. Pero tenemos que fortalecer esta parte de las habilidades blandas. En el programa de emprendimiento de Conalep lo que hacemos justamente es pues tratar de dar estas herramientas que al final, si no eres emprendedor no pasa nada, también te sirve para la vida, ¿no? Claro. Saber hablar, saber expresarte, poder presentar un pitch, por ejemplo, o sea, todas estas habilidades pues te dan como la seguridad, la confianza
para que cuando tengas que vender tu proyecto, pues lo puedas vender pues con esa seguridad y tú también creerte lo que estás vendiendo. Entonces creo que las habilidades blandas son una parte súper importante. Y bueno, hablando de los pitch, por ejemplo, en esta parte de Shark Tank, de cuando vendemos las iniciativas, pues es la parte medular, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué recomendaciones les puedes dar a los chavos cuando quieren presentar un pitch y que sea un pitch pues que enganche? ¿Qué deben de tomar en cuenta para desarrollarlos? Mira, hay un error bien común que cuando yo les doy luego talleres de pitch, ¿no? Justo, porque hay una de las áreas más críticas que a veces no vemos, que es cuando ya presentas tu proyecto. Porque a lo mejor tú en una presentación tienes una presentación espectacular, entiendes muy bien todo, pero cuando te pones ya de frente a un inversionista, un colaborador, un cliente, lo que sea, te quedas callado, te supera todas, ¿no? Entonces yo creo que para tener un buen pitch, primero debemos de poder transmitir el problema de manera muy eficiente y muy cortita, pero conectando con la audiencia. Ok. Normalmente hay muchos emprendedores que ya hoy empiezan con la frase de ¿sabían ustedes que el tanto por ciento de la población, no sé qué? Eso ayuda, pero si nosotros buscamos un problema que pueda conectar mucho más con esa audiencia, como si lo viviéramos nosotros, porque hay muchos emprendedores que emprenden desde un problema que vivieron de manera personal. Claro, una historia. Una historia. Entonces, es importante apalancarse de esas historias para conectar. Claro. Yo creo que es, y no andar mucho en el problema. Hay problemas que con un ejemplo quedan más que claros. Porque hay veces que dicen, oye, tienes 5 minutos para hacer tu pitch, y se tardan 4 planteando el problema. Porque quieren que entiendan cuál es el problema y no es necesario. Otro de los errores más comunes que vemos es el tema de ser muy técnicos. Ok. El querer explicar que mi tecnología o que mi producto tiene ciertas características funcionales, igual me como todo el tiempo, tampoco engancha. Nosotros tenemos que recordar que el pitch es una herramienta que lo que buscamos es generar una siguiente reunión. Lo que buscamos generar es interés. En que yo diga, oye, quiero saber más. Para eso es un pitch. En un pitch no vas a poder transmitir todo el problema, toda la solución, todos los números financieros que entiendan tu negocio, no va a pasar. Claro. Entonces tienes que ocupar los componentes más críticos de lo que haces hoy para que la gente que tengas enfrente se interese. Entonces a lo mejor el inversionista no va a entender de nanotecnología. Pues no le hables de nanotecnología. Háblale de la oportunidad de negocio. ¿Cuál es el problema que resuelves? ¿Cómo lo vas a resolver? ¿Por qué tú lo estás resolviendo de manera diferente a lo que ya lo hacen hoy la competencia? ¿En qué eres distinto tú y por qué tú vas a crecer? ¿Y dónde está el negocio? ¿Y por qué tú y tu equipo son las personas adecuadas para hacerlo? Okay. Uno de los componentes de decisión más importantes a la hora de invertir como inversionistas ángeles, yo soy inversionista ángel y además participo en otro fondo, es el perfil emprendedor, ¿no? Yo prefiero invertir en un buen emprendedor con un proyecto regular o malo que en un mal emprendedor con un buen proyecto. Okay. Porque yo sé que un buen emprendedor le va a dar la vuelta y vamos a salir. Pero si yo invierto en un mal emprendedor, por mucho que tenga un buen proyecto, no va a pasar nada. Entonces, el componente de la personalidad es muy importante a la hora de decidir una inversión. Entonces, por eso nosotros tenemos que demostrar por qué nosotros somos buenos, en qué somos buenos, en qué no somos buenos, pero cómo vamos a resolver eso en qué no somos buenos, ¿no? Es un poquito, de manera general, como los tips más importantes a la hora de dar un pitch. Perfecto. Bueno, y ahí vemos justo esa parte que hablábamos, ¿no? De la actitud y la aptitud. O sea, la actitud no la puedes cambiar, pero la aptitud la puedes modificar, les puedes dar nuevos conocimientos. Entonces, esta parte que hablabas del emprendedor bueno o malo, pues mejor ser un buen emprendedor, aunque tu proyecto pues, no esté tan bueno, porque eso lo podemos trabajar, ¿no? Pero si la actitud del emprendedor, pues difícilmente la vas a poder cambiar. Depende mucho de cada quien, ¿no? A lo mejor nosotros podemos hacerles notar ciertas características. Claro. Pero si el emprendedor no es consciente que lo tiene que cambiar o tiene que ser consciente porque inclusive a veces a lo mejor uno es enojón y es enojón, ¿no? Pero si además no lo reconoces o no eres consciente de ello, pues probablemente no te va a permitir tomar otro tipo de decisiones o contenerte o decir, oye, ahorita estoy enojado, no voy a tomar decisiones, me voy a caminar y regreso. O sea, al final ese tipo de características ya las tenemos de manera innata, pero el ser consciente de esas características nos permite mejorar y tomar otras decisiones. Entonces yo creo que eso es lo importante, por eso platicamos un poquito como de esa conciencia de la persona y su entorno, porque justamente eso es lo que además te va a permitir potenciar las aptitudes que tú tengas, claro, ¿no? Ya sea como intraemprendedor o ya sea como emprendedor,
Porque a lo mejor igual dentro de la organización tú tienes una mala actitud y a lo mejor te dices, no, todo el mundo está contra mí, por mucho que quieras hacer nuevas iniciativas, por no quieres colaborar con nadie, pues no va a pasar de ahí, Sí. ¿no? Pero si tú te das cuenta que tienes ese perfil, a lo mejor dices, ok, ¿cómo lo puedo resolver? O a lo mejor me busco un aliado que sea mi enlace de comunicación con el equipo. O sea, todo se puede resolver, pero hay que tener conciencia de esas áreas de oportunidad, ¿no? Claro, y como dices, el ambiente que te rodea pues también es como súper importante. Súper. ¿Qué tan importantes son las personas en el emprendimiento? Es decir, tus socios, tus mentores, ¿cómo influyen estas personas en los emprendedores? No, son críticos. O sea, hay una frase que dice que eres el promedio de las 5 personas con las que más te relacionas. Sí. Eso es cierto, Sí. ¿no? Al final, el que tú te rodees de socios, de colaboradores, de aliados, de mentores, todo eso es crítico porque eso te va a ayudar a ti también en mantenerte en un cauce y en un muy buen direccionamiento de lo que tú quieres hacer. De hecho, hoy algo que yo siempre les digo cuando doy charlas en universidades es revisen con quién se pueden acercar, de verdad. Sí. Hay emprendedores que a mí me han escrito desde redes sociales o por correo y yo los atiendo porque lo que tú ves es como la oye, necesidad a ver, claro, de... y las ganas, y sabes, entonces uno conecta con ese tipo de cosas y claro que los va a ayudar, Claro. ¿no? Entonces, identificar muy bien cuáles son esas personas que pueden potenciar lo que estoy haciendo yo a nivel de mentores, ¿no? Que sepan o ya hayan pasado por estas experiencias que yo no tengo, pero también pensar en estas personas con quien te vas a asociar o con quien vas a colaborar que son complementarias a lo que tú haces. Uh-huh. Si tú lo que quieres es buscar personas que sean como tú, no te va a sumar en gran medida, ¿no? De hecho, hay algo que yo siempre digo, lo que menos debe buscar un dueño de una empresa, un director de empresa, es el que más sepa, porque entonces no tienes nada que aprender. Claro. Al contrario, tú tienes que buscar personas que siempre sepan más que tú, porque entonces tienes todo para aprender Sí. y para conectar con esas personas y para potenciar lo que estás haciendo. Entonces, es crítico. De hecho, hay un libro que se llama Crear o Morir, de Andrés Oppenheimer, que igual se lo súper recomiendo. Gracias. Y que justo habla que dice que el talento está distribuido de manera homogénea en el mundo, Uh-huh. ¿no? Nada de que los mexicanos son más creativos que los... Está distribuido de manera homogénea. Uh-huh. La diferencia es justamente el contexto que tiene cada talento para desarrollarse. Claro. ¿no? Y el otro día yo les decía a unos chicos, les dije, miren, a lo mejor ustedes dicen, es que México no es el Silicon Valley, ¿no? Uh-huh. Está bien, yo lo entiendo, tenemos contextos muy diferentes, pero ustedes pueden crear su propio contexto. Sí. Entonces, ustedes pueden acercarse a las personas adecuadas, ustedes pueden buscar a los mentores adecuados, a las empresas, y les va a dar un contexto, y ese contexto les va a ayudar a potenciar sus negocios. Pueden generárselo ellos, ¿no? Pero ser conscientes de que hay que buscarlos. Por ¿no? supuesto. Entonces, para mí es crítico. Sí, creo que justo, por ejemplo, en los planteles tenemos y hemos identificado, ¿no? Cuando los chicos aplican a una convocatoria, están desarrollando algún proyecto, una parte fundamental son los docentes que les dan este seguimiento. Entonces, yo la recomendación que lanzaría es, si tienes estas ideas, dentro de tu plantel estoy segura que hay un docente que sí le interesan estos temas, que te puede dar la mano, que te puede guiar, que te puede asesorar. Y si no lo encuentras, bueno, pues hay justamente instituciones como ustedes, que pueden pues echarles la mano en definir algún problema, en dar alguna asesoría. Entonces creo que siempre ya hay un panorama muy abierto de dónde pueden tener esta retroalimentación de lo que están haciendo, ¿no? Y están a un clic, ¿eh? O sea, muchos están a un clic. Y, por ejemplo, algo que ustedes tienen muy interesante es este modelo dual, ¿no? Uh-huh. De relacionamiento con las empresas, la industria, todo. Eso es algo que muchos no lo tienen. Claro. Y que si los chicos pueden aprovecharlo, porque ya tienen ese contacto con las empresas, ya se pueden acercar a personas especializadas, a personas que entienden cierto problema, ese tipo de cosas hay que aprovecharlas. Te da una visión súper diferente. Claro, y imagínate, no, yo dudo mucho que haya un empresario que los batee. Si llega el chavito, le dice, oye, a ver, yo detecté esto, creo que puede ser esto, ayúdame, estoy bien, estoy mal. Yo les puedo apostar que el 95% de los empresarios les va a llamar la atención y los van a ayudar. Bueno, estamos viendo un beneficio más de la educación dual, claro. Que también no nada más es enfocarte de, bueno, ya tengo una experiencia en la empresa, también si tú quieres emprender, creo que estar parte dentro de este ejercicio de dual también te puede contribuir para que tú tengas otra panorama, otra perspectiva y que puedas echar a andar tu proyecto. No, y mira, además hoy es una realidad que el emprendedor lo que tiene que buscar es soluciones a problemas reales de mercado. Y qué mejor cuando estás trabajando con una industria, en una empresa, porque ellos ya las conocen. Sí. Entonces eso te ahorra un montón de camino. De hecho, hoy
muchas de las startups que se están generando y que están teniendo mucho éxito son startups porque se relacionaron con empresas y están entendiendo las necesidades que tienen ellas o el mercado. Sí. Y eso es lo que debemos aprovechar en estos modelos, ¿no? Inclusive a lo mejor pensar en estas iniciativas de relacionarlos con las empresas y qué el talento puede hacer para ayudarles a resolver ciertos problemas. Entonces, hay muchas cosas que ya están dadas, ¿no? Simplemente es como empezar a articular un poquito más y despertar esta conciencia emprendedora en los alumnos para que empiece a detonar a mucho mayor velocidad y a mucho mayor volumen, ¿no? Este tipo de iniciativas. Me encanta, pues la verdad es que podríamos hablar horas de este tema, pero vemos cómo, pues bueno, si quieres emprender hay opciones, si no quieres arriesgarte en este tema de emprendimiento que sí es arriesgado, por supuesto, pues está el intraemprendimiento que también podemos beneficiar a la empresa o el ambiente en el que nosotros nos estamos desarrollando de una manera interna, pero que también tiene que ver con el emprendimiento. Entonces, bueno, hay opciones para todos. Sí. Y para ir concluyendo, me gustaría hacer una dinámica de unas preguntas rápidas. Okay. Entonces, bueno, para comenzar, ¿cuál es tu libro favorito o que más haya influido en ti? Yo creo que El extranjero, de Albert Camus. Muy bien. ¿Cuál ha sido un hábito que te haya ayudado como persona o profesionista? Ser muy curioso. La curiosidad es algo que me ha ayudado mucho a llegar a esta casa. Muy bien. ¿Un consejo que te hubiera gustado recibir cuando iniciabas tu camino como emprendedor? Pon en orden tus finanzas. Muy bien. ¿Para ti el éxito es? Es disfrutar lo que haces. ¿Naciste emprendedor o te hiciste emprendedor en el camino? Es una pregunta, pues yo creo que un poco las dos. Sin darme cuenta, creo que nací con ciertas características, pero en el camino las pulí. Finalmente, en una palabra, emprender es... Emprender es... felicidad. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Chema, por esta experiencia. La verdad es que nos has aportado muchísima información, términos que no conocíamos. Y bueno, pues ahí ponemos en la mesa todas las opciones que hay para que nuestros alumnos en CONALEP pues emprendan. ¿Algún mensaje final a la audiencia? No, pues nada más escuchen más este tipo de contenidos. La verdad es que les ayuda muchísimo. Infórmense, todo está a un clic. La verdad es que no tienen que contratar una super empresa, ¿no? En realidad, hoy aprendan, sean autodidactas, sean conscientes y pues atreverse. La diferencia entre tener una buena idea y tener un buen negocio, pues es la acción. Por supuesto. Si alguien tiene alguna duda, necesita alguna mentoría, ¿cómo te pueden contactar a ti o Startup México? Bueno, por redes sociales, ¿no? Por correo, Startup México, tal cual es Startup México en cualquier red social. Uh-huh. Y a mí me encuentran como Chema-Serrano MX, también en todas las redes sociales. Perfecto. En cualquiera de los dos, con gusto los vamos a atender. Pues con eso concluimos este episodio. Muchísimas gracias por escucharnos. Ya saben que si les gustó, compártanlo, ayúdenos a crear comunidad en estos temas de emprendimiento. Muchísimas gracias también al equipo técnico que hace posible la grabación de este podcast. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.